pareja. Y yo estaba entonces como esta persona. Pero ¿usted qué cree? ¿Usted cree que este paralítico que tenía fe o no tenía fe? ¿Usted qué piensa? Cuando estaba leyendo la lección, ¿usted qué piensa? ¿Cree que este paralítico tenía fe o solamente llévenme y a ver qué es lo que hace él? Pero yo estoy seguro que los 4 hombres que lo llevaron sí tenían fe. Amén. Porque ellos estaban haciendo lo imposible para llegar al Señor Jesús. Dice que había una multitud, ¿o no lo dice? Dice que había una multitud y por causa de esa multitud ellos no se podían acercar al Señor Jesús. ¿Qué fue lo que hicieron? Aquí yo creo que no es imposible abrir el techo aquí. ¿Sí? Pero fíjese esa fe. En aquellos tiempos, ¿cómo eran los techos de antes? ¿Sí se acuerda? ¿Cómo eran los techos de antes? Era más fácil, ¿verdad, hermano? Era fácil de abrirlo. Supuestamente dicen que era como tipo paja o probablemente carrizo o ese tipo de estructura que era fácil de abrirlo. Y por ahí ellos se la ingeniaron y yo creo que ataron unas cuerdas y lo bajaron hasta aquel lugar. ¿Sí? Y cómo se conmueve el Señor cuando mira aquellas cosas. Amén. Y yo creo que el Señor sigue siendo el mismo, hermanos. El Señor sigue siendo el mismo y no ha cambiado. Yo creo que el Señor cuando mira que nosotros accionamos de esa manera, Él también se conmueve en misericordia y hace las cosas. Amén. Pero yo estaba solamente postrado y no hacía nada. Yo solamente estaba esperando que Dios hiciera algo. Ya estaba esperando y esperando y esperando hasta que yo accioné, entonces el Señor obró en mi vida. Y yo se lo digo por cada uno de nosotros que tenemos diferentes formas de pensar, pero hay que hacer algo, hay que accionar y el Señor muchas veces es de la manera que obra en nuestras vidas. La sanidad y el perdón, hermanos. Lo primero es lo primero. Dice que el Mesías había venido a proporcionar el perdón de los pecados y la reconciliación con el Padre. Por lo que esa fue su principal misión. Amén. ¿Cuál fue su principal misión? Amén. ¿Cuál fue? Proporcionar ¿qué? El perdón de los pecados y la reconciliación con el Padre. ¿Por qué? Yo creo que eso ya se había muerto, hermano. Desde el principio, esa reconciliación ya se había perdido. Entonces, ¿a qué venía el Señor? Amén. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y bueno, creo que nosotros estábamos perdidos también. Amén. Dice, sin embargo, Él también provee sanidad generalmente en respuesta a la fe. Como vemos demostrando en este pasaje, Jesús está nuevamente en Capernaum, donde anteriormente había estado haciendo algo. Si se acuerda, sí estudió la lección, ¿verdad? Sí estudió la lección. Dice aquí en los primeros versículos del capítulo 2, dice, entró Jesús otra vez a Capernaum. Amén. Entonces eso quiere decir que había estado anteriormente ahí, ¿no? ¿Sí? Porque nos dice, entró otra vez. ¿Ok? ¿Y qué es lo que había hecho antes ahí? ¿Qué fue lo que hizo él ahí antes? ¿Qué había hecho? Uh-huh. Amén. Amén. Entró nuevamente. Y estando en casa vinieron todos. Amén. Pero él había salido de ahí. Amén. Y regresó nuevamente a entrar otra vez ahí. Amén. Supuestamente, hermano. Uh-huh. Me imagino que sí, me imagino que era una casa donde cabía mucha gente, porque si miramos, hermano, dice que se juntaron muchos y de manera que ya no cabía ni a la puerta. Entonces me imagino que la casa había sido bastante grande y se juntó mucha gente. ¿Y para qué? Para escuchar la palabra, y pues, yo creo que también muchos llevaban enfermos para que fueran sanados, como lo hicieron. Tipo una sinagoga, hermano, algo así. Amén. Sí, tal vez. Amén. Amén.
Así es. Dice que había librado, dicen que Capernaum, hermano, dice Jesús está nuevamente en Capernaum, donde anteriormente había liberado a un hombre poseído por un demonio y había sanado ¿a quién? ¿A la suegra de quién? De Pedro y a muchos otros. Dice que los acontecimientos en este capítulo continúan mostrando su autoridad, hermano, conforme perdona el pecado y provee sanidad como señal de su autoridad. Amén. Como nos enseña la palabra, hermano, que la autoridad del Señor, donde el Señor está, miramos la autoridad de Él. Nos enseña que al estar Él ahí, hay libertad, hay sanidad. Y cuando uno escucha, hermano, que algo está aconteciendo allá, y cuando tú tienes la necesidad de eso, bueno, tú vas, ¿no? Tú vas a aquel lugar a buscar lo que tú andas buscando. Desgraciadamente muchos de nosotros vemos las cosas de diferente manera o hacemos las cosas de diferente manera y esperamos la bendición en la casa sin hacer nada muchas veces. Pero no, decía el hermano, ¿verdad? Que hay que accionar. Hay que orar y accionar, no solamente orar y esperar ahí, ¿no? Que si nosotros podemos accionar, bueno, pues vamos a hacerlo también. Y esto fue lo que hicieron estos hombres. Fíjese, dice el 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado, amén, por 4 personas. Eran amigos, dice que eran amigos de él. Que no dice la Biblia, hermano, que cuánto tiempo duró esta persona paralítico. No dice cuánto tiempo duró, ¿verdad? No lo podemos ver. Dice, y como no podían acercarse a la causa de la multitud, dice que descubrieron el techo de donde él estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Yo no sé cuánto tiempo, probablemente esta persona haya nacido así, no lo sé, o probablemente esta persona haya sufrido un accidente, tampoco, no lo sé, pero como dijo el hermano Luis la semana pasada, muchas veces estás leyendo y muchas veces no lo entiendes de esa manera, pero aprendes, ¿verdad? Y te empiezas a hacer esas preguntas tú también. Bueno, ¿qué pasaría con este hombre? Porque en muchos otros pasajes sí habla, y hacía tantos años que este hombre estaba así, 30 y tantos años, 12 años, hablaba, pero de esta persona no hablaba. Aquí lo importante, no quiero entrar en eso, cuántos años duró, pero aquí lo importante es la fe de aquellas personas. Amén. Que ellos sabían, ellos sí conocían realmente quién era Jesús. Yo creo que ellos, dice que su fama, bueno, le llaman fama, ¿verdad? Que su fama se había extendido. Y ya conocían quién era aquella persona. Y ellos sabían, como andaban afuera, ellos sabían y conocían probablemente de Jesús, o probablemente ellos estuvieron en un milagro que Jesús hizo. Probablemente. Y conocían lo que el Señor le podía hacer. Se dieron cuenta que regresó y vinieron y trajeron a su amigo. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso por nuestros amigos? Amén. Levantemos la mano. Amén. 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 Eso es lo que nosotros, hermano, nos toca hacer a nosotros. Lo hemos dicho muchas veces, las lecciones, hermano, no solamente es para venir y leerlas ok, estuvo muy bonita la lección y ya, no. No es tanto lo que uno enseña, hermano, sino que cómo nosotros nos estamos preparando, cómo nosotros abrimos nuestra mente para que la palabra entre en nosotros y nos demos cuenta en realidad qué es lo que nosotros tenemos que hacer. La fe de aquellas personas. Amén. Gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de mí, porque como le digo, yo creo que yo no tenía fe, pero gracias a Dios que mi fe ha estado, ¿cómo se dice? Creciendo, sí, hermano, creciendo. Y bueno, yo creo en realidad que Dios tiene el poder y la autoridad sobre cualquier enfermedad y sobre cualquier cosa. Amén. Dice, hermanos, que Jesucristo sanó a muchos. Amén. De ellos, dice que también estaban presentes en la cena. Amén. Gloria a Dios. Me pasé al 2. Me regreso. Ok. Dice que los acontecimientos en este capítulo continúan mostrando su autoridad conforme perdona el pecado y provee sanidad como señal de su autoridad. En este punto del ministerio de Jesús, su popularidad como resultado de sus obras milagrosas se habían convertido en un impedimento para moverse libremente con el fin de cumplir su prioridad de la predicación.
Fíjense, hermanos, el impacto que estaba haciendo el Señor Jesucristo en ese tiempo. ¿Sí? Se extendió su popularidad. Pero no era una popularidad que él andaba buscando, sino que una popularidad que la misma gente, el mismo pueblo le estaba dando. ¿Sí? Acuérdese que muchas veces el Señor Jesús le decía, vete, pero no se lo cuentes a nadie. Decía la hermana, ¿verdad? No abres la boca. Ajá. Exactamente, pero ¿qué era lo que hacían? Iban y hablaban, ¿verdad? Lo que había hecho. Bueno, ¿quién lo hizo? Pues yo te conocí así. Pero ahí había un hombre que lo hizo. Y así empezó. Entonces ya no estaba libremente de entrar a aquellas partes. Amén. Para hacer lo que él quería hacer. Se había convertido en un impedimento para moverse libremente. ¿Con el fin de qué? De cumplir su prioridad de la predicación. Esa era la prioridad, ese era lo que tenía el Señor Jesucristo que hacer. Amén. Esa es la enseñanza para nosotros también en este tiempo. No solamente para eso. Nosotros somos ¿qué? Cristianos. ¿Y somos qué? ¿Seguidores de quién? De Cristo. Entonces, si somos seguidores de Cristo, entonces quiere decir que nosotros hacemos lo que hacía el Señor Jesucristo. Porque lo seguimos y seguimos los pasos de Él. ¿Verdad? Pero siempre hay peros. ¿Verdad? Pero, dijo el de la televisión, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Predicamos la palabra, o cuando usted se ha dado cuenta, hermano, a muchos sí, algunos levantaron la mano. Cuando nos damos cuenta realmente que hay una necesidad en una parte, vamos y oramos por aquella persona, nos tomamos ese tiempo, hacemos un tiempecito, una hora y media, y vamos de voladita y vamos a visitar al hermano, o no solamente el hermano, sino que a una persona que esté pasando por esa necesidad. En ese caso, conmigo yo no era hermano, yo no pertenecía a ninguna iglesia, ni católica, ni esta, ni de ninguna. Yo era cristiano porque decían este cristiano, pero no hasta ahí. Amén. Pero ese es lo que nos dejó el Señor Jesús. Esa es la prioridad, hermanos, que nosotros debemos de tener y aplicarla en nuestra vida también. Amén. Que tengamos ese amor por las demás almas. Pero desgraciadamente no podemos dar a veces lo que no tenemos. Amén. Entonces, para que usted pueda dar algo, necesita tenerlo. Y si usted tiene ese amor, repártalo con las demás personas, como el Señor lo hizo con los demás cristianos. Dice, amén, dice que Él se lo impedía moverse libremente con el fin de cumplir su prioridad. Pero fíjese lo que me llamó la atención, su popularidad, lo que había dicho ahorita antes. Y fíjese, hermano, cuántos predicadores están buscando eso, hermano. No están buscando realmente el beneficio de su congregación, ¿no? Sí, hermano. Usted se lo sabe que no. Y muchos de nosotros sabemos que no. Ellos no andan buscando la sanidad, ellos no andan buscando el bienestar para su congregación. Ellos andan buscando, desgraciadamente, su propio bienestar. Y su propia popularidad, su propia fama. ¿Sí? Lo que el Señor Jesucristo no nos enseña en esta lección. Amén. La gente hablaba, pero ellos no andaban diciendo, como muchos ya no quieren que les digan hermanos o pastores, ya muchos se dicen profetas, ya no soy, ahora soy. Yo escuchaba a un hermano de acá que ya es profeta no sé qué y que no sé qué, y hace apenas unos meses atrás lo escuché que todavía le decían hermano, y ahora dije, bueno, ya se convirtió en profeta, bueno, no sé quién lo convertiría, pero eso es lo que ellos están haciendo. Darse ellos mismos esa popularidad, que a nosotros no nos corresponde tampoco eso. Amén. Dice que en este punto del ministerio de Jesús, su popularidad como resultado de sus obras milagrosas se había convertido en un impedimento para moverse libremente. Dice que Jesús estaba rodeado de una multitud. Por eso no desanimó a los 4 hombres amigos de este paralítico. Dice que subieron a la parte más alta de la casa donde Jesús estaba enseñando. E hicieron una abertura en el techo a través de una arcilla, y las ramas que se usaban en ese tiempo como material de construcción, dice, enseguida bajaron a sus amigos a través del techo hacia Jesús. Amén. Dice que Jesús reconoció la fe del hombre paralítico y sus amigos. Es lo que me está diciendo aquí la guía.
Amén. Pero yo me acordé rápidamente de la elección que habíamos tenido tiempo atrás. Entonces yo le estaba diciendo a mi esposa, mira cómo dice la lección. Dice que Jesús reconoció la fe del hombre paralítico y de sus amigos. Y bueno, en realidad tenemos que ponernos a pensar. Nosotros podemos decir que a lo mejor este hombre no tenía fe, pero no sabemos en realidad, ¿verdad? Realmente si tenía fe o no tenía fe, pero como muchos, como muchos de nosotros. Mm, amén. No, y luego que no era ni la casa de ellos, ¿no? Ajá. ¿Qué está pasando? Ujú. Amén. Sí, dependiendo, ¿verdad? Ujú. Probablemente, sí. No sabes, ¿verdad? No sabes, o probablemente muchas veces, como dice el hermano Luis, nos acercamos tanto. No, yo no creo, y yo no creo, pero qué bueno que ojalá que esos hombres hayan sido más tercos que él. Y no, te vamos a llevar. No te estoy preguntando, además no puedes hacer nada. Así es que agárrenlo y vamos a llevárnoslo. Porque no sabemos, ¿verdad, hermano? No sabemos en realidad qué es lo que pasó, pero probablemente también sí tenía fe. Bueno, vamos, como dice el hermano Luis, el hermano Jorge también. Bueno, pues ya estoy tanto tiempo así y no pasa nada, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? A ver si él me puede a sanar. Pero son cosas que estamos pensando, estamos estudiando y se te vienen a la mente, ¿verdad? Yo no había pensado, como dijo el hermano la vez pasada, que pones a leer la Biblia y solamente estás leyendo y estás, bueno, estudiando lo que es la palabra y todo, pero no te haces esa pregunta. Amén. Muchas veces no nos hacemos esa pregunta, ¿por qué pasaría esto? ¿Por qué lo harían? Yo creo que a lo mejor sí tenía, yo creo que no tenía. Y es como empieza uno, hermano, a escudriñar la palabra. Y es como empiezas uno a entender un poquito más. El Señor te da ese entendimiento, hermano. Amén. Amén. Sí. Amén. Que dijo, bueno, yo no lo hice, ¿verdad? Ustedes lo hicieron y bueno, yo creo que también fueron recompensados, ¿verdad? Por esa fe que ellos tuvieron. Amén. Sí, hermano. Ujú. Amén. Amén. Amén, sí. Sí, pues el propósito de Dios, hermano, ¿cuál es el propósito? Él siempre quiere esa sanidad para nosotros. Yo creo que no quiere el Señor que nosotros estemos mal. Exactamente. Sí.
Si nos acordamos del pasaje, ¿no, hermano? De Bartimeo, parece que era Bartimeo. Que el pasaje de él que le gritaba al Señor y que le decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y acuérdese la pregunta que le hace el Señor Jesús a Bartimeo: ¿qué es lo que quieres que haga? Todos, exactamente, pero todos sabemos que el Señor Jesús sabía quién era Bartimeo, ¿no, hermano? Exactamente. Pero él estaba esperando que él accionara también, ¿no? Amén. Amén. Uh-huh. Amén. Amén. Así es, así es. Fíjese, hermano, dice sanidad espiritual y física, con lo que estaba diciendo el hermano, ¿verdad? No solamente nos sana físicamente, sino espiritualmente. Aquel paralítico le dijo: tus pecados te son perdonados. Era una sanidad que no estaba a la vista de los demás, ¿o sí? Era una sanidad que ellos no podían ver. La sanidad que ellos vieron ver fue cuando él le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Esa es la sanidad física, es la sanidad física. Pero la espiritual, hermano, ¿cuál es la sanidad que nosotros necesitamos? ¿Cuál es la más importante? Amén. Porque muchos, hermanas, déjeme le digo que muchos estamos buscando lo físico. Amén. Pero no andamos buscando lo espiritual. Muchos de nosotros, cuando estamos pasando por esa situación, y cuando, lo voy a decir, cuando no conocemos realmente del Señor Jesucristo, pues estamos buscando nuestros propios beneficios, ¿no? Yo quiero que me sane, yo quiero que me cure, pero yo no quiero seguir al Señor. Yo quiero volver a hacer mi vida de la misma manera. Porque así somos, hermana, la verdad así somos. Le digo, yo antes de que pasara por ese proceso, yo me acuerdo que tenía pues unas cervezas en mi refrigerador, y fíjese lo que estaba yo pensando: componerme para tomármelas. Amén. Es que es la verdad, hermano, es la verdad. Eso es lo que nosotros deseamos, nuestro propio beneficio. Pero gracias a Dios que una noche me abrió el entendimiento, me habló, yo no sé qué pasó. Me levanté, abrí el refrigerador, tenía unas 7, 8, las abrí y no me las tomé. Fui y las eché al sí, todas. Digo, ¿por qué estoy pensando yo eso? ¿Por qué? Porque en vez de que yo esté pensando en mi sanidad, de ahora sí, si Dios me va a sanar y voy a hacer mi vida, voy a cambiar, a tratar de cambiar mi vida, ¿por qué estoy pensando volver otra vez a lo mismo? Cuando el Señor, cuando viene, Él transforma nuestra vida, hace cosas diferentes en nosotros, como lo hizo en este paralítico. Y así es como lo puede hacer en nosotros, y lo ha hecho cantidad de veces en nosotros. Amén. Sanidad espiritual y física, Marcos 2, 8 al 12. Amén. Vamos a Marcos 2, ahí mismo en Marcos 2, 8 al 12. Dice el 8: y aconteció luego que Jesús en su espíritu Jesús en su espíritu, déjenme lo vuelvo a repetir. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Dice: pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿A quién les estaba hablando el Señor Jesús? ¿A quién les estaba diciendo esto? A los fariseos, ¿verdad? Si nos regresamos al número 7, dice que los fariseos dicen: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y aconteció luego que Jesús en su espíritu, conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo esto: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué piensas de esta manera? Ahora, ¿qué dice? ¿Qué es más fácil, hermano? ¿Qué era más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué fue lo que le contestaron ellos? ¿Ah? No le contestaron. Se quedaron callados. ¿Por qué? Porque sabían que cualquier cosa que ellos pudieran responder, el Señor les iba a decir. Amén. Ellos sabían eso, hermana. Exactamente. Uh-huh. Amén. No. Yo le agregué ahí para que se les quite. Cuando estaba yo estudiando, le dije, bueno, para que se les quite, yo le digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Porque yo tengo esa autoridad. Al Hijo del Hombre se le dio la autoridad de sanar los pecados, de sanar a los hombres y también de perdonar. Amén. Gloria a Dios. Dice, cuando Jesús declaró su perdón al hombre ante él, los líderes religiosos se horrorizaron. Entonces Jesús mostró claramente la realidad de su autoridad al sanar a este hombre también. Amén. El perdón de los pecados no era una señal visible para la audiencia. Amén. Pero cuando el paralítico comenzó a andar, fue una evidencia visible de la autoridad de Jesús. Amén. Lo que estaba hablando el hermano. Ahí él está mostrando su autoridad de lo que él venía aquí a la tierra. Amén. Que él tenía toda esa autoridad sobre todas las cosas. Amén. Habíamos estado estudiando unas semanas atrás que a él le pertenecen todas las cosas. Y él puede hacer las cosas como él quiere. Amén. Dice que todas las cosas fueron hechas por él y fueron hechas para él. Y él tiene la autoridad sobre cada cosa. Sobre cada situación de nuestra vida, cada situación por la que estamos pasando. Acuérdese, hermano, que el Señor nos permite de cierta manera que pasemos muchas veces por ese desierto, ¿verdad? Que estamos hablando la semana pasada, hablando de ese desierto, muchas veces Dios va a permitir, exactamente, que pasemos por esa parte de desierto, porque pues muchas veces como que nos olvidamos, ¿no? Muchas veces como que nos ajustamos a nuestro trabajo, a nuestra forma de vivir y estamos muy contentos, estamos muy a gusto, no pasa nada, no me enfermo, no se enferma mi niña, tengo trabajo, tengo todo y como que nos olvidamos tantito del Señor. Y muchas veces el Señor permite que pasemos, yo creo que por ese momento de desierto, ¿no? Para que volteemos otra vez, bueno, hey, me había perdido y perdóname, Señor, perdóname, me olvidé de ti. Pero bueno, voy a enderezar otra vez mis pasos y a buscar nuevamente tu rostro. Pero fíjese cómo el Señor estaba mostrándole la autoridad a aquellos fariseos. Y se da cuenta de una cosa, hermano. Se da cuenta de una cosa. Que estos hombres eran tremendos porque en todas partes estaban donde estaba Jesús. Amén. ¿O no se ha dado cuenta? Que cuando el Señor Jesús sanaba a un enfermo, siempre estaban ellos ahí. Nada más estaban mirando. Estaban viendo ahí a ver qué es lo que hacía el Señor, pero siempre para acusarle. No para buenas cosas. Estaba siempre para estar hablando mal. Exactamente, para acusarlo. Amén. Pero que no nos pase eso a nosotros. Amén. Que no seamos como los fariseos, que andemos ahí detrás solamente de los bienes, pero nada más para criticar. No, eso no está bien. Dice, en este punto del ministerio de Jesús, su popularidad se había extendido. Ok, eso ya lo habíamos leído hace rato. Dice, cuando los maestros de la ley interiormente lo consideraron blasfemo por afirmar que perdonaba los pecados. Dice que Jesús reconoció esa objeción de inmediato. Amén. Porque él sabía que solamente Dios podía perdonar los pecados. Pero ¿quién era Jesús? Era Dios. Y él podía perdonar esos pecados. Amén. Dice, Jesús reconoció esa objeción de inmediato sin que fuera pronunciada.
Dice, les preguntó, ¿qué era más fácil? ¿Declarar que los pecados del hombre eran perdonados o decirle que se levantara y caminara? Dice que inmediatamente Jesús se volvió hacia el paralítico y le dijo que se levantara y que se fuera a su casa. Jesús hizo este milagro como una señal externa de su autoridad para perdonar pecados, una autoridad que acababan de rechazar. Amén. Pero ellos sabían realmente, hermano, como dice la hermana, ellos sabían realmente quién era Jesús. Ellos sabían que Jesús tenía la autoridad de sanar a los enfermos porque ya lo habían visto en otras ocasiones. Ellos sabían eso. Pero a pesar de eso, allí estaban ellos. Ahí estaban, ahí en el medio de toda aquella multitud. ¿Y qué es lo que estaban haciendo, hermano, aquella gente ahí? Todos estos fariseos, todas estas personas, ¿qué estaban haciendo ahí? Si no lo querían. Uh-huh. Amén. Era lo mismo, era lo mismo. Sí. Vamos a ver. Ok. Estaban ahí algunos de los escribas, los cuales caminaban en sus corazones. Por ahí hay otro que habla y que dice que aquellos que estudiaban los profetas también, que era lo que estaba diciendo. No me acuerdo si fueron unos capítulos anteriores, unos versículos anteriores, pero algo así lo estaba leyendo. Ok, dice, hermano, seguimos. Dice, les preguntó qué era más fácil, declarar al hombre perdonar sus pecados o decirle que se levantara y caminara. Dice que íntimamente Jesús se volvió hacia el paralítico y le dijo que se levantara y se fuera a su casa por la pregunta que les había hecho. Amén. Que es más fácil, pero no le contestaron. Dice, en las Escrituras, el pecado y la enfermedad están conectados por origen. La enfermedad comenzó con la caída del hombre en el jardín del Edén, como parte de la muerte que resultó el pecado. Dice que el perdón y la sanidad también están conectados en muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Isaías 53, 4 y 5. Todos conocemos, ¿verdad? Ese capítulo, ese pasaje. Amén. Dice que enseña que la expiación incluye tanto el pecado como la enfermedad. Aquí dice, antes de su crucifixión, Jesús realizó una sanidad física con la cual mostró su poder para sanar espiritualmente, que era el perdón. Dice que este acto fue recibido por la gente como asombro y alabanza. Amén. No todos estaban en contra del Señor. Había gente que estaba y se asombraban de lo que el Señor hacía. Y se glorificaban al Señor y ellos decían que nunca habían visto cosa semejante. Y eso es lo que nosotros, hermanos, miramos en el Señor lo que hace el Señor todavía en este tiempo. Dice que su mano no se ha cortado, su mano sigue igual de fuerte y nos sigue ayudando. Miramos cada... Sí, hermano. Oh, sí. Dos. Uh-huh. Es difícil. ¿Sí? Y más, ¿no, hermano? Cuando lo hacía el Señor Jesús, que lo hacía en el tiempo de, ¿cómo se dice? El sábado, que era el día de reposo, ¿verdad? Todavía más se enojaban. Exactamente, por lo mismo, ¿verdad? Que Él no venía a lo que era, como le dije al principio, a abogar la ley, sino a cumplirla, pero Él venía a quitar lo que le habían añadido a la ley. Él no estaba de acuerdo con lo que se había añadido, porque se dice que estos hombres todavía le aumentaron. Parece que el apóstol Pablo les dijo, oye, si ustedes o nosotros no lo podemos hacer, ¿para qué le meten esta carga a estos hombres también? Que es imposible, de cosas que ni siquiera podemos nosotros hacer. Y esto es lo que dice, y sí es cierto, son dos preguntas. ¿Qué era más fácil decirle al paralítico que le perdonaba los pecados o que hasta eso, hermano? Sí, yo creo que después los mandó a que arreglaran esa parte. No me vayan a dejar eso ahí. Vamos a pasar a la parte número 2, hermano. Acerca de la comida y el ayuno.
¿Por qué vino Jesús? Marcos 2, 15 al 17. Amén. Vamos a Marcos 2, 15 al 17. Dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dice el 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. No, estoy en el 3, ¿verdad? Sí, estoy en el 3. Me fui al 3:15. Ok, ya me regresé al 2:15. Perdón. Ok, aconteció que estando Jesús en la mesa, ¿en casa de quién? De él. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. ¿Y quién? Y sus discípulos. Porque había muchos que le habían seguido. Dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Dice que al oír esto Jesús les dijo, los sanos que no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dice que no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? A pecadores. Fíjese, hermano, cuando lo estaba leyendo me dio risa porque dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, dice, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que lo habían seguido. ¿Qué era lo que había en aquel lugar? Puras personas pecadoras, puras personas que necesitaban realmente la sanidad no física, sino la sanidad espiritual. ¿Qué es lo que les dice el Señor Jesús? Los que están sanos no necesitan ¿qué? Médico, es lógico, pero los que sí están enfermos, pues vamos a buscar el médico, vamos a buscar la ayuda. Y el Señor vino a buscar eso, a buscar, como dijo la hermana, a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Ellos eran los que tenían la necesidad. Estos fariseos o estos escribas y estos, como dijimos al principio, publicanos, estaban en contra de eso. ¿Cómo es eso? O sea, si tú diciendo, hermano, ¿cómo es posible que tú estás diciendo que eres pastor y por qué te juntas con estas personas? Me imagino que de esta manera lo estaban hablando y ellos, si tú siendo tan santo, ¿qué estás haciendo con ellos? ¿Por qué estás ahí? Pero no se daban cuenta realmente qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesús en aquel lugar. Amén. Porque muchas veces nos cegamos, yo creo, espiritualmente, hermano, y no miramos más que lo malo, pero no nos ponemos a pensar qué exactamente el propósito de aquel lugar. Amén. Uh-huh. Lo invitaban simplemente para buscar ocasión de qué manera caerle, sí, matarle, hacerle cosas, pero no es porque lo quisieran invitar para que ellos estuvieran bien. Pero en cambio a la gente pecadora les venía porque miraban en él salvación, miraban en él que podía librarlos, sanaba, les ayudaba y eso para ellos era algo. Amén. Una gratitud que había de ellos hacia él. Exactamente. Pero volvemos a ver otra vez, ¿no? A este grupito, ¿no? En este pasaje, ahí están otra vez acusándolo, ¿no? Lo vimos con el paralítico, y ahora lo vemos también acá, ¿no? Amén. Dice, y los escribas, el 16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, porque ni siquiera se atrevieron a decirle a él, no tuvieron, yo creo que ese valor para decirle a él, sino que le dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él esté comiendo y bebiendo o que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? O sea, ¿por qué está haciendo él este hombre? Como dice usted, ahí también nos podemos acordar de lo que está diciendo, de la otra parte que dijo, si este conociera realmente, o si fuera Dios, supiera con quién está comiendo, con quién se está juntando, ¿cómo no va a saber? Pero realmente él sabía
que aquellas personas tenían la necesidad de la sanidad espiritual. Él sabe, el Señor es Dios y Él conoce todo. Dice, cuando se desafían las tradiciones, aquellos que se aferran a ellas generalmente las defienden con tesón. Por defender sus tradiciones, los líderes religiosos se opusieron a cada movimiento de aquel que fue enviado a cumplir la ley. Fíjese, aquel que fue enviado a cumplir la ley que ellos querían salvaguardar. En este pasaje Jesús estaba tendiendo su mano a los pecadores, las personas mismas a las que vino a salvar. Pero, otra vez, otro pero los líderes religiosos lo acusaron de falta de decoro. Mientras estudia, considere cuánto de su comportamiento se duplica entre los creyentes de hoy. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amén. Amén. Si eso es lo que nos está diciendo, mientras estudia, considere cuánto de su comportamiento se duplica entre los creyentes de hoy. ¿Cómo es ese comportamiento? ¿Cómo nos comportamos delante de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo delante de Dios? Dice, sí, hermano. Amén. Que le habían seguido. Amén. Amén. Ajá. Sí, sí. ¿No? Sí, no sabe realmente, no. Probablemente te das cuenta, ¿no? También, hermano. Te das cuenta de que allá hay algo. Ah, pues vamos para allá, ¿no? Y ahí estás. Ahí estás también escuchando a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? ¿Sí? Por eso les digo al principio, ni siquiera tuvieron ellos las agallas para ir y preguntarle personalmente al Señor Jesús por qué estaba haciendo eso. Y muchos de nosotros así somos también, ¿verdad? Mejor evitamos y le preguntamos al hermano Luis, hermano, ¿por qué el hermano Jorge dijo esto? ¿Y por qué no vamos y le decimos, hermano, ¿por qué? ¿Por qué si podemos ir y lo podemos hacer? Amén. Pero bueno, como que a veces nos da miedo hacerlo. O somos chismosos, como dice la hermana. Yo no sé. Dice, poco después de llamar a Leví, dice, para que lo siguiera, Jesús fue a cenar a casa de Leví, que es Mateo. Dice, veas el versículo 14. Marcos registra que muchos recaudadores de impuestos y pecadores ahora seguían a Cristo. Fíjese, y muchos de ellos también estaban presentes en la cena. Dice Leví, quien también era recaudador de impuestos, probablemente los invitó o por lo menos permitió que estuvieran ahí. Es lo que estaba diciendo la hermana. No sabemos de qué manera llegaron, pero ellos llegaron. Ellos estaban ahí. Amén. Amén. Uh-huh. Uh-huh. Amén. Sí, así es. Así es. Dice que los recaudadores, hermanos, de impuestos judíos eran parias a los ojos de los demás judíos. Eran empleados de quién? De las fuerzas de ocupación romana. Sabe que el imperio romano tenía el poder, ¿no? Sobre los judíos, sobre aquel momento. Dice, y otros judíos que los consideraban y a menudo eran traidores o colaboradores del imperio. Está tremendo esto. Traidores o colaboradores del imperio. Dice que se les prohibía, fíjese hermano, se les prohibía fungir como testigos en asuntos legales. Yo creo que se les prohibía ser parte, ¿no? Ser parte de asuntos legales. O sea que entonces ustedes no pueden ustedes fungir aquí como algo, como por decir un testigo, me imagino, o algo así de esa manera. No.
Dice, su estatus también se extendía a la vida espiritual de la comunidad. También, fíjese, otra cosa, también eran expulsados de las sinagogas. Amén. Tremendo también. Dice, otra categoría de personas con la que Jesús estaba compartiendo los alimentos simplemente se les llamaba pecadores. Aunque la Biblia dice que todo ser humano ha pecado, excepto Jesús. Todos conocemos Romanos 3:23, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos porque todos pecamos. Amén. Excepto el Señor Jesús. Marcos dice, probablemente se refería a aquellos cuyas acciones pecaminosas eran descaradas o un estilo de vida que ellos tenían, como los adúlteros, como los ladrones o como las prostitutas, que era, yo creo que era algo más visible, ¿no? Se miraba más, se reflejaba más. A lo mejor estas personas que estaban ahí trabajando para los romanos no estaba tan físicamente, ¿no? Visible, pero eran personas que estaban haciendo malas cosas. Amén. Pero dice que había más personas ahí, por eso nombra a estas personas. Amén. Dice, los que se opusieron a Jesús en esta ocasión, los maestros de la ley, que eran también fariseos, dice que no se acercaron no se acercaron a él directamente, sino que cuestionaron a sus discípulos. Amén. ¿Pero quiénes, hermano? Los maestros de la ley. Y fíjese que es cierto, hermano, es cierto y es triste, pero es la verdad, ¿no? Que muchas veces batallamos más con los mismos de la casa, ¿no? Que con los de afuera. A veces con los propios de nuestra familia, a veces tenemos más choque que muchas veces con los demás. Chocamos a veces y ¿quiénes son? Los mismos nosotros, la familia. Aquí se dice que los que supusieron en esta ocasión fueron los maestros de la ley, que también eran fariseos. Ahora también vemos a este grupo, hermano, que no se acercan también directamente al Señor Jesús, sino que van ¿con quién también? Con los discípulos, ¿no? Y bueno, yo me imagino que han de haber dicho los discípulos, ¿por qué vienes a mí a decirme? ¿Por qué no vas directamente con él y le dices? Amén. A mí me sucedió una vez, hermano, que sí, ya no querían hablar, ya no querían. Una vez me pasó, hermano, de un familiar, le pidió un dinero a otra persona, un familiar mío le pidió dinero a otra persona que yo conocía, pero esta persona no le prestó dinero, sino que viene conmigo y me decía Moyo, dice, oye Moyo, esta persona me dijo que le prestara y yo le digo, mira, tú sabes lo que haces, por mí no lo hagas. Porque yo conozco, este familiar yo lo conozco y no quiero que él vaya a quedar mal contigo. ¿Sí? Él dice, no hay problema, no hay problema. Está bueno, está bien. Le presta el dinero a mi familiar. No sé cuánto tiempo le dijo, en un mes, 2 meses, yo no lo sé. No me acuerdo cuánto fue el tiempo que pasó. Pero viene a buscarme a mí, la persona. Y me dice, oye, ¿dónde está tu familiar? ¿Por qué? Pues es que no me ha pagado. Yo me le quedo viendo y me río. Y él solo dice, tienes razón, ya me voy. Tienes razón, tú me dijiste, pero no quise hacer caso. Le digo, pues ¿para qué me dices a mí? Ve y dile a él. Yo te dije, pero muchas veces no queremos hacer caso, ¿va? Muchas veces vamos con otro a preguntarle lo que realmente nosotros podemos decirle, ¿no? Al hermano. Yo tengo toda la confianza de arrimarme con el hermano Jesse a preguntarle algo. No tengo que decirle al hermano Jorge, hermano, ¿por qué el hermano Jesse está haciendo esto? Debemos de tener esa confianza y esa seguridad de que para eso estamos, ¿no? Para eso estamos, para podernos apoyar unos a los otros. Amén. Dice, gloria a Dios. Vámonos porque ya se arrimó esto. Muy, muy cerquitas. Un tiempo para ayunar. Marcos 2, 18 al 22. Amén. Marcos 2, 18 al 22. Dice el 18, y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿A quién le preguntaron? A Jesús, ¿no? Estos sí le preguntaron al Señor. Estos sí vinieron y le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Pero Jesús les dijo,
¿Acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Dice, entre tanto que tienen consigo el esposo no pueden ayunar. El 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Dice el 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos, ¿qué? Se ha de echar. Amén. Estas personas vienen y le dicen al Señor directamente que eso es lo que deberían de hacer aquellos otros, pero no lo hicieron. Amén. Dice, Jesús continuó alejándose de las normas aceptadas por muchos de los líderes religiosos de su época. No solo lo habían visto comiendo con aquellos que los líderes religiosos consideraban indeseables, sino que él y sus discípulos no estaban ayunando cuando otros sí lo estaban haciendo. Amén. Dice, si bien el ayuno es una disciplina espiritual importante, también hay un momento para celebrar y regocijarse en la vida cristiana. ¿Por qué no estaban ayunando? ¿Cuál fue la respuesta que les dio el Señor? Amén. Amén. Estaban de bodas. Exactamente. Y cuando hay boda, hermano, ¿qué es lo que se hace? ¿Verdad? Y más en aquellos tiempos, ¿no, hermano? ¿Que cuántos días eran? Eran días. Todavía pasa eso. Bueno, acá en México nada más es el día de la fiesta y le decimos la tornaboda, que cuando son vamos a decirle 2 días, ¿sí? Pero fíjese, es imposible, ¿no? Es imposible si tú estás de fiesta. El Señor Jesucristo les dijo, ¿acaso puede ayunar una persona cuando está de fiesta? Pues no, y más a nosotros, ¿no? Que nos gusta comer, se imagina, si no habiendo fiesta. Ahora se imagina a donde y lo más gratis. No, pues ahí, mi mero mole, hermano. No, pues no puedes, y más si son de arete, dijo mi abuelito. Dice, en contraste con su informe de la cena de Jesús en casa de Leví, dice, Marcos informa que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos estaban ayunando. El ayuno asume diversas formas en la Biblia, pero la más sencilla es abstenerse de comer durante un periodo de tiempo establecido por un propósito espiritual. Amén. Eso es lo que se debe de hacer. Cuando se le preguntó por qué él y sus discípulos no estaban ayunando como otros, Jesús comparó su tiempo en la tierra con una celebración de bodas. Amén. Comparándose ¿con quién? Con el novio. Dice que las celebraciones de bodas judías generalmente duraban días y eran momentos ¿de qué? De alegría. Amén. No de ayuno. No era tiempo de ayunar en ese tiempo. Pero ¿qué fue lo que les dijo el Señor? Va a llegar el tiempo cuando va a ser separado, va a ser quitado, entonces van a ayunar, ¿no? Y fue lo que hicieron los discípulos. Cuando el Señor ya fue quitado, que pasó lo que pasó, pasaron los días de fiesta, entonces vinieron los días de ayuno. Amén. Esto es lo que el Señor les estaba mostrando. Amén. Las celebraciones en las bodas judías generalmente duraban días. Dice, el ministerio de Jesús trajo las bendiciones del perdón, la entrada al reino de Dios y a la presencia del Espíritu Santo, todo lo cual era movido por gran gozo. Dice, sin embargo, llegaría un momento en que los discípulos realmente ayunarían. Amén. Realmente irían a Marcos 2:20. Ahí nos dice, después de que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, sus seguidores ayunaron. Tiempo de ayunar. Hay tiempo de ayunar. Amén. Probablemente algunos están ayunando ahorita, ¿no? La hermana encargó que ayunaran un grupo hoy o fue ayer, hermano. Ya ni me acuerdo, fue ayer. Entonces ahorita no están ayunando. Okay. Pero hay momentos, ¿no? Hay momentos de ayuno, hay momentos de alegría, hay momentos para todo.
como nos habla la misma palabra, hay tiempo para todo. Y hoy es tiempo de estar escudriñando la palabra, ¿sí, hermano? Ujú. Amén. Estamos en los tiempos como los fariseos, ¿no, hermano? Es tiempo de ayunar, pero, amén. Wow. Y no se ha puesto a pensar qué será, hermano. Lo sabemos, ¿no? No sabemos qué sea. Yo creo que muchos de nosotros, de los comareones, estamos pensando en unas tortillas, ¿no, hermano? Tortillas de harina, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que definitivamente eso debemos de tenerlo por muy claro. Wow. Ah, ¿se imagina? Entonces hay que ayunar. Hay que ayunar porque... Amén.